Con respecto a los óxidos, algunos casos excepcionales que deberán manejar, por ejemplo, los óxidos del cromo. ¿Por qué son excepcionales? Porque el cromo tiene 3 estados de oxidación y los dos primeros, recordemos que es un metal, actúa como metal formando óxidos y el estado de oxidación más alto, que es el hexavalente, forma el anhídrido crómico. En el caso del manganeso tenemos 5 estados de oxidación. Los dos primeros, que son los más pequeños, está actuando como metal. En el estado de oxidación 4 se lo nombra con la nomenclatura sistemática y los dos estados de oxidación más altos se comporta como un no metal formando anhídridos. Y el caso importante del nitrógeno también pasa algo similar. Los dos primeros actúa como óxido, el estado de oxidación 3 actúa como anhídrido. En el estado de oxidación 4 se trabaja con la nomenclatura tradicional y hay dos posibilidades de compuestos y el estado de oxidación más alto, que es el 5, también estaría actuando como un no metal formando anhídridos. Otros compuestos binarios son los hidruros y nuevamente acá tenemos dos posibilidades, hidruros metálicos o hidruros no metálicos. En el caso de los hidruros metálicos, bueno, como su nombre lo dice, tenemos hidrógeno acompañado de un metal. El hidrógeno actúa con -1, actúa como el más electronegativo, por eso se lo escribe a la derecha del metal. Luego se intercambian estados de oxidación, como en todos los compuestos binarios. Y la forma de nombrarlo es por la nomenclatura sistemática, nombrando la cantidad de elementos, igual que siempre, dihidruro de calcio, por ejemplo, hidruro de litio o monohidruro de litio también puede aparecer. En la numeral stock todos se llaman hidruros del metal y se aclara entre paréntesis en el caso que tengamos varios estados de oxidación. Y en la nomenclatura tradicional también empieza con la palabra hidruro de calcio o cálcico y si tiene dos estados de oxidación, la terminación oso e ico para el no metal, perdón, para el metal. En el caso de los hidruros no metálicos, el hidrógeno está actuando con +1, es decir, el más electronegativo sería el no metal. El no metal actúa con su menor estado de oxidación y estamos viendo el caso del grupo, ¿cómo se llama?, de los halógenos en los ejemplos y elementos del grupo 6, como son el azufre. Entonces, en estos dos primeros casos, que son el caso de halógenos, la nomenclatura sistemática, fluoruro, la terminación uro le va al no metal de hidrógeno. En la numeral stock de la misma forma, no es necesario poner estados de oxidación entre paréntesis porque ya dijimos que actúa con el menor estado de oxidación. Y en la nomenclatura tradicional también fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, es decir, en las tres nomenclaturas, en las dos nomenclaturas, numeral, stock y tradicional, se los van a nombrar de la misma forma, mientras que en la sistemática, bueno, seguimos con la salvedad, digamos, se va a llamar de la misma forma, a no ser que el hidrógeno, tengamos un número mayor de 1 de hidrógenos, que ahí sí se va a hacer la salvedad de dihidrógeno, por ejemplo, con el prefijo numérico. Otros compuestos binarios que en realidad derivan de la reacción química entre algunos hidruros no metálicos con el agua y que se los va a llamar ácidos o hidrácidos en la nomenclatura tradicional. Esta diferencia en el nombre se da solo en la nomenclatura tradicional. Y para darnos cuenta de que estamos en presencia de ácidos porque el hidruro ha reaccionado con el agua, va a aparecer en la fórmula como subíndice un paréntesis que diga AC, referido a acuoso. Y el nombre cambia a pesar de que la fórmula química es la misma, anteponiendo la palabra ácido, fluor y la terminación hídrico. Fluor, en este caso, perdón, el prefijo es el nombre del elemento, relacionado con el nombre del elemento, y la terminación hídrico. Y se trata de ácidos, que se denominan específicamente hidrácidos, pero son compuestos binarios. Y después tenemos hidruro, que se lo llama
hidruros, son hidruros no metálicos, pero son la combinación del hidrógeno con algunos elementos del grupo 3A, 4A, 5A y también del oxígeno, que sería del grupo 6, que tienen nombres especiales, son grupos, son elementos compuestos con nombres especiales que se van a tener que estudiar, por ejemplo el amoníaco, la fosfina, la arsina, que son compuestos contaminantes, son tóxicos en realidad, se los usa como fumigantes a la fosfina. La arsina es tóxica, después la estibina, el metano, que es un hidrocarburo y que bueno, después lo vamos a ver como un contaminante también, silano, borano y agua. Otros compuestos binarios son las sales binarias, que van a ser compuestos formados por un metal y un no metal. Digamos, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy en presencia de una sal binaria? Me va a aparecer como en la fórmula química un metal y un no metal. Y ese no metal en la sal binaria está actuando con su menor estado de oxidación y va a tener signo negativo, por ejemplo el flúor, el bromo, el azufre se muestra acá, en la filmina, que está actuando con -2, y para formular vamos a intercambiar estados de oxidación sin su signo y si es necesario simplificar, como en todos los compuestos binarios. En la denominación, la nomenclatura sistemática, vamos a seguir usando los numerales que me indican cuántos elementos de cada uno de ellos hay, pero se va a estar utilizando el nombre del metal terminado del no metal terminado en uro, acompañado de la cantidad de metales que hay, esto indicado con el prefijo de cantidad. En el caso que hubiese un único metal, o le anteponemos el prefijo mono o directamente de el nombre del metal, acompañado del nombre del metal. En la numeral stock todos se van a llamar, el nombre va a empezar con el prefijo del no metal terminado en uro y va a ser de, después va a aparecer la palabra de y el nombre del metal. Si el metal tuviera varios estados de oxidación, se aclaran entre paréntesis. Y en el caso de la tradicional, nuevamente o similar a la numeral stock, se va el nombre del no metal va a terminar en uro y después acompañado si tuviera un solo estado de oxidación el metal, de y el nombre del metal, y si tiene varios estados de oxidación, el metal modifica su terminación en icuoso según sea mayor o menor estado de oxidación respectivamente. Y llegamos a los compuestos ternarios. Dentro de los compuestos ternarios nosotros vamos a estar viendo hidróxidos o bases, oxoácidos y oxosales neutras. Los hidróxidos o bases, la característica que va a tener la fórmula es que va a aparecer un metal y acompañado de un oxidrilo. Un oxidrilo es oxígeno e hidrógeno. Y va a llevar un paréntesis dependiendo de si el metal tiene un estado de oxidación diferente de 1. ¿Cómo hacemos para formular? Bueno, escribimos el metal, el oxidrilo e intercambiamos estados de oxidación, recordando siempre que el oxidrilo como grupo tiene estado de oxidación -1. Entonces intercambiamos estados de oxidación y así que quedaría la fórmula. Con respecto a la nomenclatura, bueno, acá voy a primero hacer algunos, para que visualicen algunos ejemplos. El sodio tiene estado de oxidación 1, por lo tanto el oxidrilo no es necesario encerrarlo entre paréntesis, pero en el caso del calcio, del hierro y en sus dos estados de oxidación es necesario encerrarlo entre paréntesis e indicar, digamos, y estar afectados esto por el estado de oxidación del hierro. Con respecto a las nomenclaturas, la sistemática, todos se van a llamar, según la cantidad de grupos oxidrilos que tengan, a esa palabra hidróxido se le va a poner el número de los oxidrilos que tengan. Entonces, en este caso, como tengo uno, va a ser hidróxido de sodio, porque también tengo un sodio,
pero en el caso del calcio, que tengo 2 oxidrilos, va a ser dihidróxido de calcio. Trihidróxido de hierro, porque tengo 3 oxidrilos. Dihidróxido de hierro, porque tengo 2. En la nomenclatura numeral stock, todos van a ser hidróxidos acompañados de la palabra de y el nombre del metal, y se va a aclarar entre paréntesis si el nombre del metal, si el metal tiene varios estados de oxidación en números romanos, se va a encerrar entre paréntesis ese número romano. Y en la nomenclatura tradicional, todos van a llamarse hidróxido y acompañado del metal, pero ese metal, el nombre, va a tener el prefijo del nombre del metal y va a terminar en ico o en oso según el estado de oxidación. Si tuviera un único estado de oxidación, termina en ico o se reemplaza esa palabra por de y el nombre del metal. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, que el sodio tiene un solo estado de oxidación, se va a llamar hidróxido de sodio o hidróxido sódico. El segundo caso también es el mismo ejemplo porque el calcio tiene un estado de oxidación, entonces va a ser hidróxido de calcio o hidróxido cálcico. Y en los otros dos, que el hierro tiene 2 estados de oxidación, va a ser hidróxido férrico y ferroso, porque en el primer caso actúa con el mayor estado de oxidación y en el segundo caso con el menor estado de oxidación. Un caso particular que ustedes van a tener que estar estudiando es el caso del hidróxido de amonio, que tiene esta fórmula. Es un hidróxido porque tiene el oxidrilo, pero deriva de la reacción del amoníaco con el agua. Y después va a estar formando sales de amonio como la que se muestra, que es el cloruro de amonio. Con respecto a los oxoácidos, también son compuestos ternarios porque van a estar formados por 3 elementos. También tienen hidrógeno y oxígeno, pero para escribir la fórmula nosotros vamos a seguir un orden que es escribir el hidrógeno, el no metal y el oxígeno, que son el hidrógeno y el oxígeno van a ser los elementos que siempre van a aparecer. Luego, una regla para escribir la fórmula es ver qué estado de oxidación tiene el no metal. Si el estado de oxidación es par, al hidrógeno se le agrega un subíndice de valor 2 y luego se suma el estado de oxidación del no metal con ese 2 y se divide por 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, y así voy a obtener el subíndice del oxígeno. Esa sería una regla mnemotécnica para poder escribir el compuesto. De cualquier forma, tienen que recordar la regla de la electroneutralidad, es decir, que cada uno de los elementos por su estado de oxidación me tiene que dar neutro. En el ejemplo que se muestra es el caso del azufre con su estado de oxidación más 6. 6 es par, entonces al hidrógeno le agregamos un subíndice que es el 2, después sumamos 6 más 2 me da 8, dividido 2 del oxígeno y obtengo el 4 como subíndice de dicho oxígeno. La otra forma de hacerlo es utilizando una ecuación química en el que escribo el nombre del escribo la fórmula del anhídrido, habiéndola obtenido por intercambio de estados de oxidación, sumándole una molécula de agua y luego escribiendo en este orden los elementos, como aparece acá en la imagen, y sumando los elementos que aparecen como reactivos, las cantidades de los átomos de cada elemento que aparecen en los reactivos y agregándose como subíndices al oxoácido. Luego, si es posible, se simplifica y obtendría la misma fórmula, pero utilizando una reacción química. Algunos ejemplos de oxoácidos, los oxoácidos de los halógenos, como el cloro, el bromo y el yodo, tienen estados de oxidación 1, 3, 5, 7. Acá el ejemplo que se muestra es el del cloro, actuando con estado de oxidación 1, 3, 5 y 7, sumándole esto que les estoy diciendo de obtener la fórmula mediante reacción química, sumándole agua y después obtengo una fórmula que va a tener el orden hidrógeno, no metal, oxígeno, y de los reactivos voy a estar sumando. Tengo 2 cloros, le tendría que poner un 2, tengo 2 oxígenos, le tendría que poner un 2 al oxígeno, y tengo 2 hidrógenos que se los pongo al hidrógeno. Como los 3 elementos tienen un 2,
se pueden simplificar y entonces la fórmula me queda como se muestra. En el ejemplo siguiente también voy a hacer lo mismo, voy a escribir el hidrógeno, el cloro y el oxígeno y voy a sumar los elementos que hay como reactivos. Tengo 2 cloros, tengo 4 oxígenos y tengo 2 hidrógenos. Y luego simplifico por 2 y por eso el oxígeno me queda con un subíndice 2. Esta sería la forma de escribir la fórmula utilizando la reacción química. Y este sería el oxoácido que yo quiero obtener. La otra forma, lo voy a aplicar para estos dos casos, es, bueno, acá nosotros veníamos trabajando qué pasaba cuando el no metal tenía un estado de oxidación par. En este caso, el cloro está actuando con 5, entonces 5 es impar, al hidrógeno le viene un 1 como subíndice y después sumo 5 más 1, 6, divido por 2 y me queda como al oxígeno un subíndice 3. Lo voy a repetir para el caso del ácido perclórico. Perclórico significa que el cloro está actuando con 7. 7 es impar, le pongo un 1 al hidrógeno, sumo 7 y 1, 8, dividido 2 y obtengo 4. Y así puedo escribir, obviando la reacción química, la fórmula directamente del compuesto que me estaría pidiendo la actividad, por ejemplo. Ustedes van a tener dos tipos de actividades. En una se les va a dar la fórmula y ustedes van a tener que escribir el nombre, y en otras actividades van a tener el nombre o la nomenclatura y ustedes van a tener que escribir la fórmula. Otros ejemplos de oxoácidos obtenidos con la ecuación química y los nombres, por ejemplo el ácido sulfúrico, perdón, el azufre que tiene estado de oxidación 2, 4 y 6. Entonces la fórmula, si lo hago directamente con la regla, todos son pares, le corresponde un 2 al hidrógeno, y en el caso que actúa con 2, 2 más 2, 4, dividido 2 me da 2. En el caso que actúa con 4, 4 y 2 son 6, dividido 2, 3. Y en el caso que actúa con 6, 6 y 2, 8, dividido 2, 4. Y obtengo así la fórmula del compuesto. Y si no, haciendo la reacción química, parto del anhidrio, en el cual actúa con 2, le sumo agua, sumo las cantidades de los elementos, tengo un azufre, tengo 2 oxígenos, le corresponde un 2, y tengo 2 hidrógenos, le corresponde un 2. No puedo simplificar porque el azufre no tiene un múltiplo como subíndice, sino que tiene el 1. Y así puedo hacer los otros dos aplicando la reacción química para poder llegar a la fórmula. Bueno, otros ejemplos que se muestran son con el nitrógeno, que actúa en este compuesto con 1, 3 y 5. Y también tenemos el caso del fósforo, el arsénico y ¿cómo se llama? El antimonio. Pero bueno, estos serían casos excepcionales que para el parcial no estaríamos viendo. Vemos el caso del nitrógeno, ácido hiponitroso, y con la ecuación química en el cual está actuando con 1, entonces el anhídrido intercambió estados de oxidación y obtuve esta fórmula, le sumo agua, tengo 2 hidrógenos, 2 oxígenos y 2 nitrógenos, entonces todos se pueden simplificar los subíndices y obtengo esta fórmula. Y usando la regla, voy a usarla para este compuesto, el ácido nítrico. Digo, nítrico mayor estado es 5, 5 es impar, le corresponde un 1 al hidrógeno, 5 y 1 son 6, dividido 2 me da 3.